A estas alturas del fin de semana yo creo que todos nos hacemos una pregunta. ¿Estaremos a las puertas de un lunes negro? ¿Vendrá un crack bursátil o el famoso cisne negro? Seguramente. ¿Cuándo? Pues nadie lo sabe. En principio iba a venir en el año 2022 y recordar algo, los economistas detectan 50 de cada una crisis financiera. Cierto es que las últimas bajadas de tipos de interés en Estados Unidos han generado caídas muy importantes en el mercado, pero ha sido principalmente porque la Reserva Federal bajó tipos en pánico y vimos una fuga masiva de capital hacia la renta fija, deuda estadounidense. De hecho, aquí podéis ver cómo la última bajada de tipos en pánico fue pues para el bicho del año 2020 y el S&P 500 se pegó un piñazo del 27%. La anterior ocasión que se bajaron tipos de interés en pánico ya nos tenemos que remontar al año 2008 con la crisis financiera de las hipotecas subprime, que generó una caída en el S&P 500 del 56.6%. La anterior ocasión a esta fue la burbuja de las .com, con un S&P 500 pegándose un galletón del 44%, pero a solo 2 meses de las elecciones en Estados Unidos me cuesta creer que estamos en este escenario. ¿Que llegará? Quizás sí o quizá no. Todo esto empezó el viernes de esta misma semana con caídas muy importantes en el sector tradicional que arrastraron al resto de sectores por miedo a una recesión. ¿El catalizador? Bueno, pues el dato de desempleo de Estados Unidos que se entregó a las 2:30 hora española. Un 4.3 respecto al 4.1 esperado y eso ha generado un giro muy importante en muchos sectores. El petróleo llegó a caer casi un 5%, claro, si hay recesión se consumirá menos petróleo. El dólar más de un 1% de caída, si hay recesión se podrían bajar tipos de interés más de lo esperado y esto debilita la divisa. El VIX, que es el índice del miedo y la volatilidad del S&P 500 a 30 días, con la mayor subida desde marzo del año 2021, cuando nos encontrábamos en aquella crisis bancaria regional, muchos lo recordaréis. Bitcoin tuvo una caída en el fin de semana hacia los 20.000 y a partir de ahí pegó un tirón alcista hacia los 32.000. Entonces se confirma que hay miedo en el mercado. Activos de riesgo desangrándose, el dinero corre hacia activos seguro, como por ejemplo pues el bono estadounidense, que tuvieron caídas en rendimiento entre el 4 y el 7%, y eso significa que mucho dinero ha entrado en deuda buscando coberturas ante potenciales caídas mayores a las que hemos visto hasta el momento actual. Las altcoins en el pozo, la verdad, llevan un proceso de desgaste muy importante, y aunque pues vayamos a finales de ciclo, y eso significa finales del año 2025, son momentos duros y difíciles para todos. De nada sirve lloriquear ni mirar el portafolio cada 2x3. Piensa en tu horizonte temporal y empieza a preocuparte cuando este llegue y no veas resultados, no antes. Yo quiero que suba, yo también, tú quieres que suba, yo quiero que suba, pero desde luego que si sube el mercado no va a ser porque tú y yo lo estamos deseando. Yo sigo pensando que veremos máximos antes de agosto y quizá pues esté equivocado, porque hasta el momento actual no estamos viendo un rebote importante el fin de semana, sino más bien caídas, y Bitcoin suele ser un indicador de lo que es posible que nos encontremos en la apertura de los mercados tradicionales el lunes. Así que bueno, quizá me equivoque y se retrase este escape hasta octubre. Lo iremos comentando por aquí semana a semana, porque la estructura de Bitcoin es bonita hasta el momento actual a pesar de estas caídas. De hecho, los futuros cerraron en los $63.000 y ahora el gap que se está generando es a la baja. Pero está claro que la semana que viene será determinante para confirmar que todo esto ha quedado como un susto o que nos vamos más abajo. Y aquí es donde viene la gran pregunta. Se acabó el ciclo alcista de Bitcoin. Las altcoins ni las nombro porque la verdad que la alt season empieza de 1 a 2 semanas después de que Bitcoin consolida máximos históricos y aún eso no ha llegado. Si alguien considera que estamos a las puertas de un bull run, a las puertas de una alt season y que las altcoins están en suelos de largo plazo, pues será buen punto para acumular, digo yo. Pero hablando del ciclo de Bitcoin, nunca ha durado tan poco. De hecho, lo normal es estar a 1 o 2 meses del inicio del bull run. El último trimestre del año del halving es cuando suceden este tipo de eventos y entiendo que antes de tener este tipo de movimientos, pues estaremos acojonados, ¿no? No que sea tan fácil, no, sí, pues ahora para arriba, no, deberíamos estar todos acojonados antes de este tipo de movimientos. No puede ser tan fácil. Muchos venderán y saldrán del mercado para siempre, como pasó en los 15.500, en los $25.000, hace no tanto en los $53.000, y ahora podría volver a pasar. Son purgas que se repiten una y otra vez. Si estás aquí para ganar dinero rápido, amigo mío, vende todo y sal ya del mercado, porque esto no funciona así. El dinero pasa de las manos impacientes a las manos pacientes. El que esté en mi barco, el de la paciencia, que se suba, y el que tenga prisa por ganar dinero, por experiencia no te va a ir muy bien, tío. Lo he visto en cientos de personas y es siempre el mismo perfil que se repite una y otra vez, se llega a cripto pensando que rápidamente haremos dinero, nos jubilaremos pronto, dejaremos nuestro trabajo y a vivir de las inversiones. No, cualquier portafolio de largo plazo es precisamente para el largo plazo, y si has hecho bien las cosas, pues tendrás que tener un poquito de paciencia, y si las has hecho mal, aprende la lección y sigue. Habrá nuevas oportunidades de capitalizarse, y te lo digo yo, que he ganado y perdido mucho dinero en el mundo cripto, pero en el largo plazo el resultado es muy positivo. Y te garantizo que, en mi caso, el mejor compañero de viaje ha sido la paciencia y el sentido común. Hoy tenemos un vídeo bastante cargadito de cosas, porque la verdad que las estructuras que se están generando nos dicen mucho sobre lo que podríamos esperar de cara a las siguientes semanas. Ready para el vídeo, amigos. ¡Vamos para allá!
Bueno, vamos a poner un poquito de perspectiva para ver qué es lo que cabe esperar en Bitcoin los siguientes meses. Estamos en un año particular, estamos en el año del halving, un evento que sucede cada 4 años, y sí que es cierto que si nos bajamos a los fundamentales y decimos, hostia, que si la inflación, hostia, que si los tipos de interés, que si ahora el pánico, que si la caída de los mercados, que si la guerra, que si la recesión, que es cierto, pues sí, es verdad, estamos en un contexto totalmente diferente a los ciclos anteriores. Pero yo os digo una pregunta directamente. ¿Alguien piensa que antes de un bull run a cualquier inversor cripto le preguntan, no, sí, faltan unos 74 días para el inicio del mercado alcista, estoy seguro que va a pasar? No, a nadie. De hecho, yo creo que pasan esos movimientos porque nadie se lo espera, ¿no? Y entonces, ahora podemos estar entrando en ese ambiente que parece imposible que acaben sucediendo los movimientos de bull run que acaban pasando finalmente. Bueno, veremos. De hecho, vamos a centrarnos simplemente en las estacionalidades, ¿vale? Voy a quitar estas verticales de color azul, que lo que nos marca son los terceros trimestres a lo largo de toda la historia de Bitcoin, que ahora mismo estamos en el tercer trimestre, y vamos a centrarnos en el cuarto trimestre, que son ahora mismo estas verticales amarillas, ¿vale? Y fijaos que aquí tenemos estas verticales, estas líneas de color gris que nos marcan los halvings que ha tenido lugar en el activo, los 4 halvings, el año 2012, 2016, 2020 y el año 2024, hace apenas 100 y pocos días. Venga, fijaos que el cuarto trimestre del año del halving empieza la fiesta. El cuarto trimestre del año del halving empieza la fiesta. El cuarto trimestre del año del halving empieza la fiesta. ¿El cuarto trimestre del año del halving empezará la fiesta? Pues no tiene por qué. ¿Que 3 muestras son pocas muestras? Sí, estoy de acuerdo. ¿Que deberíamos tener un sentimiento muy negativo en el mercado para acabar viendo ese tipo de movimientos? Poco a poco ya se está cocinando ese ambiente. Entonces, es importante ver esto y ver también cuándo se suelen generar los máximos del ciclo, que lo comentamos hace ya algunas semanas, daos cuenta. Este es el año siguiente al halving, ¿verdad? Pues el máximo del primer ciclo del año 2014 fue en el cuarto trimestre del año siguiente al halving. El máximo del año 2017 fue el cuarto trimestre del año siguiente al halving. El máximo del año 2021 fue el cuarto trimestre del año siguiente al halving. Y si esto se vuelve a repetir, lo que nos está diciendo es que el cuarto trimestre de este año, el año 2024, podríamos estar en el inicio o ya de lleno en ese mercado alcista, que probablemente venga de la mano de un sentimiento muy negativo de mercado, porque es lo que hay. Cuando alguien parece que esto es imposible, ¡pum!, acaba pasando. Y quizá veamos los máximos de este ciclo el cuarto trimestre del año 2025. Entre medias, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues bueno, ya os digo yo, que nos van a partir las piernas por todos lados, van a liquidar a los sobreapalancados, a todos aquellos que han llegado aquí pensando que esto es muy fácil, se los van a comer con patatas, porque es que la gente a veces se olvida que estamos compitiendo contra los mejores del mundo. Que esto no es, venga, vamos a echarnos una partidita al FIFA a ver qué nos toca. No. Estamos hablando que aquí estamos compitiendo contra los mejores del mundo. Los mejores del mundo tienen estrategias de largo plazo, tienen evidentemente rentabilidades sostenidas porque tienen esas estrategias, tienen paciencia, tienen visión de largo plazo. Aquí la gente llega, ve 4 vídeos, se carga de gemitas y a partir de ahí, cuando cae el mercado, vende todo en pérdida, se va y dice, esto es una estafa. Pues no. Si tú tienes un gran porcentaje en Bitcoin y tienes una, digamos, gestión acorde a tu experiencia, probablemente surfees las caídas del corto plazo y seas capaz de llegar a estos mercados alcistas. Es por lo menos lo que yo estoy haciendo en este punto, ¿no? Evidentemente, ahora mismo, si pongo el Bitcoin encima de mi portafolio, estoy en ganancias. Si pongo las altcoins, simplemente cuento las altcoins, estoy en pérdidas. Pero es que así funciona el juego. A veces se gana, a veces se pierde. Vamos a ver dónde estamos para el año 2025, que es donde yo creo que debemos apuntar, ¿vale? Luego, por otro lado, interesante ver esto que estáis viendo en pantalla, que son las ballenas de 100 a 1000 Bitcoins. Es importantísima esta gráfica, ¿vale? Porque al final está ajustado por entidad. ¿Qué significa esto? Que quita mucha manipulación de por medio. Hay muchas entidades que tienen 500 wallets y en esas 500 wallets se van haciendo transacciones. Cuando un Bitcoin sale de una wallet y entra a otra, se contempla una venta y una compra. Sin embargo, un algoritmo que lo tiene patentado Glassnode lo que hace es interpretar cuántas billeteras son de una misma entidad y las agrupa en una sola. Entonces aquí tenemos una lectura muy interesante de mercado y lo que estamos viendo es que las ballenas de Bitcoin de 100 a 1000 Bitcoins están teniendo una de las acumulaciones más importantes de los últimos meses, con esta reciente caída que estamos viendo. Fijaos que se habían mantenido más bien laterales mientras Bitcoin estaba consolidando niveles por estas zonas, y a partir de la última caída de los 72.000 a los 53.000 han sido unas acumulaciones agresivas, pero es que a partir de aquí la acumulación está siendo muy vertical. Bueno, pues esto es interesante, y si nos remontamos a ver qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en los ciclos anteriores, nos damos cuenta
Fijaos que aquí vimos una acumulación muy importante en una etapa muy similar, porque el halving fue por estas zonas, mientras el mercado no acompañaba estas subidas. Oye, ¿qué pasa aquí? Que aquí están acumulando, pero... Y luego, una vez que estas ya llegaron a una etapa, digamos, de acumulación máxima, aquí es donde empezó a explotar todo el mercado alcista, mientras estas esperaron en el momento de máximo de ciclo para deshacer posiciones. Ahora mismo, fijaos la acumulación que llevan. Entonces, que cada uno tenga la visión que quiera, amigos. Os digo de verdad, yo aquí estoy para los míos, para los que estáis pensando en el largo plazo, para los que estáis haciendo las cosas bien, los que asumís los errores y os gusta ir aprendiendo sobre la marcha, como yo he hecho toda mi vida, ¿vale? Luego, si miramos también las ballenas de 1000 a 10.000 bitcoins, que son realmente las que parten el bacalao, fijaos que aquí realizaron una acumulación muy importante hasta prácticamente la última semana de mayo. A partir de aquí realizaron una venta que tiraron el precio de Bitcoin de los 72 a los 53.000 dólares, y esta última reciente caída ya la están empezando a acumular. Es un cambio de dinámica que, fijaos, cuando empezó toda esta dinámica alcista de aquí, daos cuenta que esta acumulación prácticamente no vino acompañada de un movimiento de impulso en el precio, pero luego sí que se vio reflejada en el precio con el paso de las semanas. Entonces, que cada uno saque sus propias conclusiones, amigos. Yo os digo que mi visión es a largo plazo, estoy muy tranquilo y estoy bastante convencido que el mercado alcista es imposible verlo si no antes tenemos un sentimiento muy negativo del mercado, y da la sensación que estamos adentrándonos en esa fase, así que veremos también qué es lo que nos depara la semana que viene. Por lo tanto, vamos a ir ya a la sección de análisis técnico. Vamos a ser claros, ¿no? Si a mí me hubieran preguntado el viernes, Carlos, ¿cuál es el escenario que no te gustaría ver el domingo cuando estés creando el vídeo por la tarde? Te digo, hombre, pues no me gustaría ver un Bitcoin con un sábado negativo y un domingo negativo perdiendo el nivel de los 60.000. ¿Por qué? Primero, evidentemente porque estamos hablando de Bitcoin, un mercado que está abierto 24/7, y el hecho de que sea un activo que se asocia también al institucional quizá nos está generando como un indicador adelantado de lo que cabe esperar en la apertura de los mercados mañana lunes 5 de agosto. Es decir, que por estos retrocesos que estamos viendo, mañana, lunes 5 de agosto, podríamos ver cómo inician los mercados con un gap a la baja. ¿Vale? Así que cuidado a esto, evidentemente antes del cierre de mercado esto se puede dar la vuelta por completo, pero de momento estructura muy interesante y no muy halagüeña, podríamos decir, porque si nos vamos a la gráfica semanal, fijaos que estamos envolviendo por completo la vela de las 2 semanas anteriores, y sería interesante tener una fuerte recuperación a partir de estas zonas de mínimos, que cosa que no podemos descartar, evidentemente. Es como si aquí arriba pensamos que esto no puede tener un retroceso. Todos los escenarios son posibles, pero desde luego que esta corrección de un 12% hacía bastante tiempo que no la veíamos. De hecho, no la veíamos en Bitcoin desde hace muchas semanas, desde prácticamente los mínimos del ciclo. O sea, realmente si tenemos un cierre así, estamos hablando de una corrección de casi el 13%. La peor semana dentro de toda esta estructura fue cuando nos generó ese mínimo en niveles de los 53.500 con una corrección que no llegó al 11%. Entonces, bueno, pues perspectiva no muy halagüeña, aunque veremos cuál es el cierre real y sobre todo cuál es la reacción de la apertura de la bolsa el lunes, ¿vale? Aquí cositas que sinceramente me gustan y otras que no. Las que no, ya las sabéis, una corrección del 12% en gráfica semanal, algo que no veíamos desde la caída de FTX, mínimos de ciclo, que quizás sea una buena señal, bueno, ya lo veremos. Pero lo que me está gustando es que estamos generando estructuras de máximos decrecientes, es decir, ya lo comenté en el vídeo del viernes, esto se sigue respetando y ahora mismo incluso hemos dejado un gap en niveles de los 63.000 dólares, estamos dejando un gap de casi un 5% de caída y estamos muy cerquita de cerrar el gap que dejó Bitcoin en niveles de los 57.000, 58.000 dólares. Entonces, aquí lo primero que cabe esperar es cerrar el gap y tener una recuperación para volver a cerrar el gap que ha dejado a la baja respecto al precio de cierre del viernes en la CME en niveles de los 63.000 dólares. Si eso pasa y tenemos esta corrección y tenemos una fuerte recuperación de este rango, que son niveles en los que, como ya os he comentado, son zonas en las que el activo suele tener una fuerte reacción alcista, pierde estas zonas, las recupera, las testea como soporte, ¡pum!, para arriba. Aquí lo intentó confirmar, no pudo, lo perdió y ahora estaríamos de nuevo en ese retest a estos niveles tan importantes de la estructura, que podrían coincidir con un cierre del gap, podrían coincidir con un testeo a esta zona de acumulación que fue la que catapultó el precio de los 53.000 a los 70.000 dólares, y este movimiento de recuperación le podría llevar a cerrar el gap, generando así una nueva trampa por debajo de los 60.000 dólares. Pero, como siempre, evidentemente lo iremos viendo, ¿vale? Algo que quiero que entendáis es que si nosotros hubiéramos visto desde aquí un movimiento alcista de limpieza y luego estructura lateral, 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 limpieza y para abajo, es decir, algo muy similar a lo que vimos al inicio del mercado bajista del año 2020-21, por ejemplo, fijaos aquí que teníamos máximos, ¿verdad? Lo limpiamos para abajo, estructura, lo limpiamos para abajo, estructura lateral, limpiamos para abajo con fuerza, corrección del 50%, vale, ok, venga, vamos de nuevo con esta estructura de aquí, fijaos, limpiamos los
los máximos anteriores, para abajo. Estructura de acumulación, manipulación, limpiando los máximos anteriores y para abajo con fuerza. Y esto se repite una y otra vez. Fijaos aquí igual. Estructura de acumulación, limpiamos esta zona de máximos y para abajo. Y aquí igual de grado mayor. Tenemos máximos y mínimos prácticamente al mismo nivel, limpiamos todas estas zonas y para abajo. Entonces, aquí igual, acumulación, manipulación de estas zonas y para abajo. Son estructuras bajistas, pero sin embargo ahora estamos teniendo totalmente lo contrario. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, no se ha limpiado todas estas zonas, quedan pendientes para un futuro y para mí no se acaba el bull run, sino que probablemente si esto llega a envolver al 100% este movimiento de aquí, mi conteo de ondas estará mal, tendré que buscar un escenario alternativo y aquí sí que se retrasaría el ataque a zona de máximos probablemente para el mes de octubre. Pero bueno, lo iremos viendo porque esto puede dar muchos giros. Por el momento, si yo me trazo un FIBO desde el mínimo del movimiento hasta el máximo del movimiento, el activo ahora mismo se encuentra en la zona en la que cabe esperar alguna reacción alcista. Y si esa reacción alcista, ya os digo, llega después de cerrar el gap, testear esta zona de acumulación y recupera este nivel, pues podría ser una reacción muy interesante, ¿vale? Bueno, una vez que os he dicho esto, quiero mostraros este indicador, que es el indicador de hash ribbons. En este caso, fijaos que dio señal de compra la semana anterior y es un indicador que no suele dar muchas señales de compra. De hecho, la última fue en agosto del año 2023. Sí que es cierto que la semana siguiente tuvimos una fuerte caída del 10%, pero ya estábamos más o menos en zona de mínimos antes de un movimiento muy importante del 200%. La compra anterior nos la marcó el 9 de enero, justamente en la salida de mínimos. Y si nos vamos ya, digamos, a zonas del ciclo que tienen sentido compararlas con el momento actual, todas estas zonas de aquí, ¿verdad? Porque el halving fue por estos niveles. Fijaos que aquí nos marcó compra en esta zona de mínimos, nos volvió a marcar compra en la pauta plana que generó Bitcoin antes de el dispararse al alza. Y si seguimos para atrás, fijaos, por aquí tuvimos el halving del año 2016 y más de lo mismo. El hash ribbon nos marcó compra por estas zonas de aquí, dos compritas muy buenas también por estos niveles de mínimos. Entonces, bueno, ahí tenemos las compritas que nos ha ido marcando el hash ribbon con el paso de los años. Fijaos, aquí tenemos una comprita, por todas estas zonas de aquí tenemos otras y por estos niveles tenemos otra. Entonces, evidentemente es un indicador que no podemos decir, no, pues ahora sí que para arriba to the boom porque el hash ribbon no, pero sí que es interesante tener esta perspectiva también porque ha funcionado bastante bien en un pasado. Luego, si vamos a buscar esta gráfica que yo creo que nos va a ayudar a entender un poco mejor en qué punto nos encontramos. Bueno, aquí en pantalla tenemos en color naranja Bitcoin, en color azul el SP500, en gráfica semanal y en estas líneas tenemos el VIX, el índice del miedo y la volatilidad del SP500 a 30 días. Entonces, fijaos que con el movimiento del viernes el VIX fue a testear zonas en torno a los 30 puntos. Cuando se han testeado esas zonas, pensad que si hay mucho miedo, es posible que estemos cerca de un rebote, ¿vale? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, que quizás ese rebote ya no sea para romper máximos históricos, o sí, vale, perfecto, pero probablemente cuando hay esos picos de miedo, quiere decir que quizá no estamos tan lejos de una zona de mínimos antes de un rebote importante. Esto, fijaos que ya sucedió en marzo del año 2023, crisis bancaria, antes de un impulso muy fuerte, tanto del SP500 como de Bitcoin. Anteriormente también volvió a suceder en los mínimos del ciclo para Bitcoin, por allá en septiembre, octubre del 22, donde vio mínimos el SP500, a Bitcoin le faltaba aún el movimiento de caída de FTX y, bueno, claro, también puede estar marcándonos el inicio de un mercado bajista, ¿vale? Eso también es verdad, pero claro, habría que ver si por estos niveles de aquí cabe esperar un mercado bajista. No lo podemos descartar, evidentemente, pero en mis planes, hasta que no se demuestre lo contrario, no entra, ¿vale? Porque si yo tengo una estrategia de largo plazo, tampoco me puedo dejar llevar por los vaivenes del corto plazo. Veremos cómo acaba cerrando esta semana Bitcoin porque nos va a dar mucha información y sobre todo la semana que viene. Porque aquí también fijaos cómo tenemos antes del bull run del año 2020-21, que sería todo este movimiento alcista. Sí que es cierto que aquí tuvimos el bicho del año 2020 que pegó una limpieza brutal en el mercado, pero también con este movimiento del VIX hacia niveles de los 40 fue justamente antes del inicio del bull run. Eso sí, la semana que viene tendríamos que ver una caída muy importante del VIX del 30-40%. Si es así, empezamos la semana con caídas importantes del VIX, bien, vamos por buen camino, ¿vale? Porque fijaos que esto ya sucedió en el 2021. Si nos vamos a ver el mercado alcista del año 2016-17, algo muy similar también. Aquí tenemos unos picos muy importantes del VIX marcándonos zona de mínimos antes del inicio del bull run, pero de nuevo tenemos que ver una caída de entre el 30 y el 40% la semana que viene en el VIX. Eso sería una muy buena señal. Y si nos vamos también al mercado alcista del año 2012-2013, fijaos que por todos estos nivelitos de aquí,
Fijaos, aquí lo tenéis, a ver si se me... Ahí está. Vale, por todas estas zonas de aquí, justamente antes del inicio del bull run, también tuvimos un pico del VIX muy importante por niveles de los 23, que es por donde está ahora. Pero la semana siguiente tuvimos una caída del VIX de entre el 30 y el 40%. Así que atención, la semana que viene deberíamos ver una caída de entre el 30 y el 40% en el VIX para confirmar que las caídas que experimentamos la semana pasada, esa salida masiva de capital, ha quedado como un susto y el mercado va a continuar con su tendencia alcista secular. Si no es así, las caídas profundizarán un poquito más, ¿vale? Luego también, por otro lado, fijaos, esta es la... Quiero mostraros varias cosas. Lo primero, la estructura de Bitcoin en gráfica horaria, y algo que me llama mucho la atención, de nuevo, es que hemos dejado muchos máximos pendientes de tomar. Fijaos aquí, un doble techo, aquí de nuevo también. Entonces, me extraña mucho. Me extraña mucho que esta estructura sea para continuar bajando, más bien me parece correctiva respecto a las alzas anteriores y está generando este inducement de liquidez, que es, digamos, liquidez pendiente de ser tomada. Esto atrae al precio. Cuando vemos una entrada de momentum, el activo tiende a ir a limpiar estos excesos de liquidez que hay por estos niveles que no se han tomado. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que hay sobre la mesa, me gustaría ver cómo se cierra el gap, testea esta estructura de acumulación, deja el gap en la CME que está pues en niveles en torno a los $63.000 y a partir de ahí tenemos una fuerte recuperación de los 60.000 y toda esta liquidez actúa como imán y el activo tiende a buscar niveles superiores. Veremos hasta dónde, si se para a los 66.000, en los 67.000 o tira hacia arriba, ¿vale? Luego también vamos a analizar la estructura de 4 horas en Bitcoin en este caso, y aquí os quiero comentar esta operativa que se me ha ido a SL, y esto es algo que quiero que entienda mucha gente. ¿Cómo yo concibo los mercados? Porque habrá mucha gente que dice, no, este tío siempre está tranquilo. Vamos a ver. Tú tienes tu gestión de riesgo para el corto plazo, tú tienes tu operativa para el corto plazo, tú tienes tu gestión de riesgo para el medio plazo, tú tienes tu operativa para el medio plazo, tú tienes tu gestión de riesgo para el largo plazo, tú tienes tu operativa para el largo plazo. Entonces no mezcles cosas, no. Hostia, es que mi billetera de largo plazo está cayendo mucho ahora con los movimientos del corto plazo. ¿Qué quieres que te diga? O sea, para el corto plazo, si tú quieres rendimientos en el corto plazo, lo primero que tienes que entender es que el trading es súper complicado. Y segundo, que tú tienes que tener tu punto de pérdida máximo limitado en un nivel concreto. Te saca, el riesgo está controlado, pierdes un 1% del total de la cuenta. Vamos a buscar un nuevo nivel inferior a partir del cual pueda el activo rebotar. Una zona de alta probabilidad. Ya está. Entonces, aún habrá gente que le mete un 40, 50, 60% en todas las operativas y se pregunta por qué esto no funciona, ¿no? Pues evidentemente es que esto es un oficio. Entonces, el trading es un oficio. Si tú tienes tu operativa, tu gestión de riesgo, probablemente, y llevas años de experiencia, probablemente generes cierta rentabilidad en el largo plazo. Una vez que los números te avalan, pues ya tienes cierta tranquilidad ante saltos de SLs y tendrás tus rachas buenas y tus rachas malas. Luego, para el medio plazo, ya comenté en el último vídeo que yo tenía una orden de salida en niveles de los 61.300, del 30% que me faltaba del 100% de la posición que compré por estas zonas. Entonces yo ya estoy fuera, he recogido ciertos profits, ahora tengo un porcentaje de liquidez de mi gestión del medio plazo y ya comentaré por la comunidad de Telegram de BitGet las zonas en donde voy a volver a realizar mis compras, que van a dividirse en 3 niveles, ¿vale? Y a partir de ahí pues ya volveremos de nuevo a una gestión del medio plazo y si el activo llega a zonas de alta probabilidad, pues me plantearé abrir trades o no, dependerá un poco del mercado, ¿vale? Pero todo esto no lo puedo confundir con mi billetera de largo plazo, es que son cosas que hostia, ¿es lo mismo un huevo que una castaña? Pues no, ¿verdad? Se parecen, pero no es lo mismo. Pues es que esto es igual. Es falta de educación financiera y querer hacer dinero rápido. Eso no existe. No existe. ¿Vale? No existe. Entonces, por eso quería traer esta operación, ¿eh? Vale, ahora quiero compartir con vosotros esta estructura, la cual está enfocando Bitcoin en este caso, y fijaos que podríamos estar en esta estructura de acumulación de Wyckoff hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ¿cuándo se va a demostrar lo contrario? Pues cuando envolvamos al 100% esta zona y perdamos estos mínimos. Hostia, Carlos, es que entonces ya será tarde. Bueno, pues ¿dónde está el problema, tío? O sea, si yo voy a dividir mis compras en spot en 3 nivelitos, no voy a volver a realizar compras en trading en el corto plazo hasta que lleguen a ciertas zonas, ahí lo volveré a intentar, ¿no? Entonces, fijaos, aquí tenemos la fase A. La fase A venimos de un movimiento direccional. Aquí tenemos el selling, el buy selling en este caso, que es el pico de extrema euforia compradora en este caso, que nos genera el máximo de la estructura, y luego tenemos el rally automático que nos genera un rebote, ¿verdad? Esta corrección es el rally automático y en este caso nos genera mínimos de estructura. Vale, luego entramos ya, una vez que vamos a atacar la parte alta pero no perforamos los mínimos anteriores, estamos generando ya la fase B. La fase B, como podéis observar, es la más longeva, y aquí tenemos, no todas las estructuras tienen que ser calcadas, lo interesante es que se entienda el concepto, ¿vale? Fijaos que aquí vamos a perforar el mínimo del rally automático,
automático y constantemente lo que están haciendo los institucionales es testear estas zonas para ver la cantidad de oferta que hay. Cuando se seque la oferta, cuando ya el activo llega a estas zonas y no queda nadie que quiera vender por estos niveles, ahí es donde realmente se aprieta el gatillo, esto tira para arriba y cuando llega el FOMO, los que compraron por esta estructura empiezan a vender por niveles superiores, generando una estructura de distribución, siempre y cuando sea esto una estructura de distribución que se confirmará cuando rompa la parte alta. Hasta entonces es una potencial figura de acumulación, ¿vale? En este caso, fijaos que la fase C, que es en la que tuvimos este sprint, el sprint del mínimo de la fase B, que en este caso, como estáis viendo, aquí tenemos el sprint del mínimo del second test en la fase B, es lo que tuvimos, la pérdida de este nivel de los $56.600 por Bitcoin, que podría ir a testearlos también, estas zonas. Podría ir a testear estas zonas perfectamente porque es una zona muy muy importante donde el activo tiene su, digamos, sprint, ¿no? El activo tiene un sprint hacia estos niveles y si luego vemos una recuperación, pues probablemente esta habrá sido otra limpieza de manos débiles y una vez que vemos ya que por estos niveles no hay oferta, si es el caso, el activo volverá a recuperar niveles en torno a los 60.000 y veremos qué tipo de estructura se podría estar generando por estos niveles si sucede esto, ¿vale? Entonces luego entraríamos ya en la fase D, que la fase D es yo creo que ahora estamos en el last point second, que creo que se llama así, bueno, de hecho lo tengo aquí. Last point of support, perdonad, son muchos conceptos. Y aquí la idea es que entendamos que el institucional lo que va a hacer es testear constantemente niveles de anteriores resistencias, actuales soportes, para confirmar si por estas zonas ya no hay oferta. Si no hay oferta después de estas zonas, el activo volverá a salir para arriba. Esto habrá quedado como una onda 2, esto habrá quedado como una onda 1 y veremos un nuevo movimiento de impulso que absorba toda la liquidez que hay por esta parte alta, ¿vale? Eso es lo que pienso que podría suceder, aunque ya os digo que el cierre semanal pues no es muy interesante. Amigos, comentaros que, como ya sabéis, pues tengo una comunidad privada de Telegram, el coste es 0, simplemente hay que destinar un poquito de tiempo en abriros cuenta en BitGet y acceder a la página web www.planbtc.club, poner aquí el paso 1. Si ya tienes cuenta en BitGet, pues un poquito más hacia abajo te explico cómo puedes solucionar esto. Y si no tienes cuenta en BitGet, te descargas la plataforma desde este enlace o desde el código QR que te dejo por aquí. Pones tu UID de BitGet, importante que sea con el enlace de mi referido, y aquí tu username de Telegram y también tu correo electrónico, y una persona de mi equipo te enviará una solicitud al Telegram y al correo también, ¿vale? Entonces aquí pues vas a encontrar mis operaciones del medio plazo, ese 20% de liquidez donde lo voy a destinar, y al final es un acompañamiento que yo voy a intentar que sea liviano, porque tío, te lo digo de verdad, o sea, es un rollo, yo quiero que suba ya el mercado y al final lo normal es que la gente venda y se vaya. Por eso es interesante también conocer lo que están haciendo las ballenas, lo que hemos comentado antes, potenciales estructuras, niveles importantes, la gestión del corto, medio y largo plazo, cómo diferenciarlas entre ellas, es decir, intentar mejorar nuestro trading, intentar mejorar nuestra operativa, y eso es un tipo de contenido que doy por esta comunidad, así que os espero a todos ahí. Vale, seguimos para Bingo y en este caso lo que vamos a ver es, fijaos, la estructura de Ethereum. Vamos a irnos a Ethereum porque está atacando un nivel muy muy importante, nivel de los 2800, y lo que yo esperaría, si finalmente tenemos en Bitcoin un ataque a niveles de los 57.000 aproximadamente, ¿no? ¿Dónde era? Para cerrar este gap, 58.000, 57.000, que fijaos el tremendo gap que está dejando, es que estamos hablando de que esto de aquí ahora mismo estaría siendo un gap en los futuros a la baja. Entonces, esto podría casar muy bien para cerrar este gap, para generar un sprint de estos niveles y luego tener una recuperación de ciertas zonas para cerrar este gap y volver a la parte alta, limpiar todas estas zonas de aquí. A mí me cuadra bastante bien, pero bueno, va a depender un poquito de la estructura que acabe generando la semana que viene, ¿vale? Como comentábamos en Ethereum, a mí lo que me cuadra bastante bien es que pierda todos estos niveles de mínimos, a partir de aquí tener una fuerte recuperación y el inicio de un movimiento alcista, y aquí ver algún tipo de trampa para osos, que la gente diga, hostia, hemos perdido estas zonas, nos vamos para abajo, miedo, 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 para arriba. Eso es lo que yo esperaría hasta que se demuestre lo contrario, ¿vale? Y ya para finalizar, pues vamos a... Bueno, para finalizar no, aún queda un poquito más. Fijaos que estamos analizando la gráfica de Ethereum contra Bitcoin en semanal y en este caso está atacando una zona de mínimos muy, muy importante que no debería perder, ¿vale? Si tenemos una pérdida del nivel de los 4.600, 4.500, lo que nos indicaría es que estaría generando un mínimo inferior al anterior, probablemente para luego
volver a generar un máximo relativo inferior al anterior, seguiría dentro de toda esta estructura bajista y eso no es algo que queramos ver si queremos plantearnos un escenario alcista para las altcoins de cara al último trimestre de este año. Así que la pérdida de este nivel claramente nos va a indicar que la alt season se va a tener que posponer un poquito más, aunque si se respeta y a partir de aquí iniciamos ese rebote, pues probablemente todo esto acabe quedando también como una pérdida de un nivel muy importante antes de confirmar una estructura de acumulación. Vamos a hacer un pequeño repasito al sector tradicional, porque daos cuenta que tenemos al Nasdaq perdiendo un canal alcista que venía respetando desde el inicio de todo este tramo brutal desde octubre del 23. Concretamente, después de perder estas zonas, yo esperaría dos cosas. Una, gap a la baja para fuerte recuperación. Si eso es así, seguimos para bingo y volveremos a buscar la parte alta con sus más y sus menos. Este sería el escenario que probablemente vendría acompañando un VIX con una caída muy importante de entre el 30 y el 40% la siguiente semana, ¿vale? Como he comentado antes, hemos repasado antes. Sin embargo, si no tenemos este escenario en el VIX, lo que podríamos ver es, primero, una ejecutación, es decir, cómo se ejecuta este rango a la baja, y eso lo pondría tranquilamente en zonas en torno a los 17.000 puntos para el Nasdaq, y a partir de aquí sí que cabe esperar ver algún tipo de rebote, confirmar ciertas zonas anteriores como soportes, como resistencias, y entrar en una corrección algo más prolongada en tiempo, ¿vale? Esto es lo que yo esperaría, porque el Russell 2000 pues finalmente tuvo un cierre bastante malo, un gap a la baja, cerrando muy cercano al mínimo de la sesión, y aunque aún no hemos perdido estos niveles de mínimos que para mí son los más importantes, la vela semanal que nos ha dejado no es muy bonita, y ya os digo que la semana que viene tenemos un reto por delante brutal, porque el DXY ha perdido claramente este escenario, y es que volvemos a lo de siempre. O sea, yo no me imagino un escenario en el cual tengamos un bull run y estemos todos tranquilos. No, sí, ahora viene el bull run, sí, en 2 semanitas empieza. No. Lo normal es estar acojonados y de repente encontrarte con movimientos alcistas, pero si no estábamos en la mierda, oye, ¿qué está pasando? Voy a perseguir el precio. Eso es lo normal. Así que veremos, porque este movimiento de caída probablemente, una vez que se pase todo este pánico, podría generar alzas importantes en los mercados. Familia, nos vemos este martes que viene con un nuevo videito. Espero que paséis un feliz domingo y recordad suscribiros al canal y darle like si os ha gustado el contenido. Chao, chao.